Hola amigos, suscríbete a mi canal, te sugiero que te suscribas lo más pronto posible si no lo has hecho, dale click a la campanita para que sigas recibiendo mis videos acerca de situaciones, problemas de matemáticas financieras que se pueden resolver en Excel. En esta oportunidad, en esta sesión 29, quiero mostrarte otro caso de evaluación de proyectos, de tantos que hay. Miremos. La inversión inicial de un proyecto es de 70 millones de pesos. Después se deben hacer nuevas inversiones así: 8 millones al cabo de 10 meses y 10 millones al cabo de un año. Los costos de mantenimiento y producción se estiman en 1.200.000 mensuales el primer año y aumentarán en el 15% cada año. Los ingresos son de 4,5 millones mensuales el primer año y aumentarán el 10% cada año. El valor de mercado del proyecto al final de la vida útil, que es de 5 años, se estima en 55 millones de pesos. Determinar la pérdida o ganancia del proyecto en pesos de hoy para una tasa de oportunidad del inversionista del 22% anual trimestre vencido. Esta situación es mucho más compleja, puesto que hay que darle un manejo adecuado a lo que es la tasa de interés y a los periodos que se plantean en el proyecto. En este caso particular, el proyecto es de 5 años, pero dado que se presupuestan o se proyectan las variables como son los ingresos y los costos de manera mensual, entonces estaremos trabajando con un periodo de 60 meses, que es equivalente a 5 años, para lo cual vamos a plantear inicialmente el flujo de caja, que tiene los siguientes elementos. Primero tenemos el periodo, después tenemos una columna donde vamos a colocar las inversiones. Posteriormente tenemos una columna donde vamos a colocar los ingresos del proyecto. Después otra columna donde vamos a colocar los costos y gastos del proyecto. Y finalmente, en una columna adicional, se sintetizarán los flujos de caja. Inicialmente, el periodo se va a plantear, como lo mencionaba hace unos momentos, de 60 meses. Entonces tenemos aquí de 0 hasta 60 meses. Vamos a proponer un flujo de caja de 0 a 60 meses. Ahí lo tenemos. Y para poder formular nuestro flujo de caja, contamos adicionalmente con otras variables, las cuales vamos a detallar. Tenemos allí la tasa de crecimiento de los ingresos, porque el proyecto dice que los costos, el costo de mantenimiento y también hay ingresos. Entonces tenemos la tasa de crecimiento de los ingresos y tenemos la tasa de crecimiento de los costos. Tenemos esas dos variables. Tasa de crecimiento de los ingresos, dice que los ingresos son de 4,5 millones el primer mensuales para el primer año y aumentarán el 10% cada año, 10% anual. Entonces tenemos allí 10% anual. En cuanto a los costos, se dice que los costos de mantenimiento y de producción se estiman en 1.200.000 mensuales para el primer año y aumentarán en 15% cada año, 15% anual. Vamos a proponer entonces inicialmente los ingresos y los costos para el primer año
y después utilizaremos las respectivas tasas de crecimiento para estimar los flujos siguientes. Entonces tenemos inicialmente, en el momento 0 tenemos una inversión inicial de 70 millones de pesos. Entonces, tenemos una inversión inicial de 70 millones de pesos que iría negativa. Vamos a darle de una vez un formato adecuado. Ahí tenemos 70 millones de pesos de inversión inicial. Después se deben hacer nuevas inversiones, así. 8 millones al cabo de 10 meses. Entonces vamos a colocar otra inversión de 8 millones al cabo de 10 meses. Menos 8 millones. Y 10 millones al cabo de un año, o sea, 12 meses, 10 millones. Menos 10 millones. Porque es una inversión. Ahí tenemos ya las inversiones realizadas en el proyecto. Hablemos ahora de los ingresos. Dice que los ingresos son de 4 millones y medio mensuales para ese primer año. 4 millones y medio para ese primer año. Entonces tenemos que a partir de, como son 4 millones y medio mensuales, sería 4 millones y medio durante 12 meses porque es para el primer año. Ahí tenemos 4 millones y medio durante ese periodo, ¿sí? Y menciona el enunciado que esos ingresos van a aumentar el 10% cada año. Significa esto que nos paramos en el mes 13 y hacemos crecer ese ingreso con la expresión el nivel de ingresos obtenidos el año pasado, que era de 4 millones y medio, por 1 más la tasa de crecimiento de los ingresos, que es del 10%, la cual amarremos con F4, y con ese valor es constante. Este valor es constante durante los siguientes 12 meses. Entonces vamos a colocar acá que es igual a 4.950.000 y lo vamos a arrastrar hasta el periodo 24 porque es para el siguiente año, ¿sí? Continuaremos haciendo el mismo tratamiento porque ya para el siguiente año se incrementará otro 10%. Entonces tendríamos allí la formulación igual a 4.950.000 por, abre paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento de los ingresos, que es el 10%, aquí tenemos 5.445.000 ya el ingreso, y continuaremos los siguientes 11 meses. Entonces sería igual, este ingreso sería igual mensual para los siguientes 11 meses, o sea, para hasta el periodo 36. Continuamos haciendo crecer un 10% de sus ingresos por 1 más la tasa de crecimiento de los ingresos del 10%. Aquí realmente pues no tenemos necesidad de amarrar la cifra, no hay necesidad. Simplemente decir que ese ingreso mensual es igual en los siguientes periodos, y nos vamos entonces. Teníamos aquí un periodo 36 más 12, el periodo 48, hasta el periodo 48, y por último en el año quinto ya. El año quinto inicia a partir del periodo 49, sería igual entonces al periodo anterior, mes anterior, por, abre paréntesis, 1 más la tasa de crecimiento, que es del 10%. Y ese mismo ingreso mensual sería durante los siguientes 11 meses hasta finalizar el año quinto. Ahí tenemos nosotros la proyección de los ingresos. Posteriormente vamos a proyectar los costos y gastos. Entonces inicialmente tenemos
unos costos y gastos mensuales. Costos de mantenimiento y producción se estiman en 1.200.000 mensuales el primer año. 1.200.000 el primer año. Aquí irían, como son costos, serían negativos 1.200.000 ese primer año, o sea, durante esos 12 meses. Entonces tendríamos acá, durante 12 meses, y le estaríamos dando igual tratamiento que los ingresos, en el sentido que cada año vamos a hacerlos crecer en un porcentaje que es indicado por el problema, por 1 más la tasa de crecimiento de los costos y gastos, que en este caso son del 15% anual, que no necesita margen. Y decimos que durante los siguientes 11 meses de ese mismo año será el mismo costo, hasta el mes entonces 24. Entonces desde el mes 24 finalizaría el año 2 y continuamos haciendo crecer esos costos de la misma manera, utilizando la tasa de crecimiento de los costos y gastos de un 15% anual. Este 1.587.000 continuará siendo igual por los siguientes 11 meses de ese mismo año, es decir, hasta el mes 36. Vamos a copiar la fórmula hasta el periodo 36 y a partir del periodo 37 hacemos nuevamente crecer ese costo por 1 más la tasa de crecimiento del 15%. Y este costo sería igual para los siguientes 11 meses de ese respectivo año. Entonces tendríamos que colocarlos hasta el periodo 48. Y tendríamos ahí hasta el periodo 48 los costos. Después para el periodo 49, que es el quinto año ya, haríamos crecer este costo de la misma manera, 1 más la tasa de crecimiento del 15% anual. Y para los siguientes 11 meses sería el mismo costo mensual hasta que finalice el año quinto mes a mes. Entonces ahí tenemos nosotros, ¿sí?, ya prácticamente un flujo de caja conformado, ¿sí? Y adicionalmente, después de ya haber tratado los ingresos y los costos, dice que el valor de mercado del proyecto al final de la vida útil es de 5 años. Significa esto que al final de los 5 años se podría vender el valor residual del proyecto en 55 millones de pesos, lo cual constituye un ingreso adicional que hay que colocar en este último mes de ese año quinto. O sea, 55 millones de pesos en ingresos los colocaríamos al final, modificando la fórmula. Entonces al final tendríamos nosotros en el periodo 60, modificando la fórmula con la tecla F2, sumamos 55 millones de pesos y tenemos allí el ingreso a final de ese periodo por concepto del valor de mercado. Listo, ya nos queda es construir el flujo de caja. El flujo de caja es igual a ¿qué? A la suma algebraica de todos los demás, las demás columnas que son flujos de efectivos. La columna de inversiones más la columna de ingresos más la columna de costos y gastos, y ahí tenemos el flujo de caja que con un simple doble clic copia la fórmula y ahí tenemos el flujo de caja que debemos evaluar en el proyecto. Como estos flujos de caja son mensuales, entonces esa tasa de interés o esa tasa de oportunidad que nos dan del 22% anual trimestre vencido, habrá que convertirlas entonces a una tasa de interés mensual para poder evaluar el proyecto. Por lo tanto, vamos a hacer esta operación, vamos a repasar la conversión de tasas y a su vez vamos a calcular la tasa de interés equivalente mensual. Entonces tenemos tasa de oportunidad del 22% anual trimestre vencido, que es una tasa nominal. Y entonces vamos a convertir esa tasa nominal inicialmente a una tasa de interés efectiva anual. Y esa tasa de interés efectiva anual
La vamos a hacer mediante fx. Vamos a colocar un color amarillo, fx, invocamos las funciones financieras y buscamos interés efectivo. Interés efectivo nos pide la tasa nominal, entonces le damos a aquella tasa nominal que ya está dada, y como el número de periodos por año sería 4 porque hay 4 trimestres en el año, le damos 4 y decimos aceptar, y nos da porcentualmente una tasa efectiva anual del 23.88%. Efectiva anual, repito, anual, pero nosotros necesitamos la tasa de interés mensual. Entonces tenemos que hacer un paso adicional de calcular la tasa equivalente, tasa de interés periódica mensual, para poder evaluar el proyecto. Para calcular la tasa de interés mensual, nosotros nos valemos aquí de la función fx y de la función, ya tenemos aquí la categoría financiera, vamos a colocarle aquí la función tasa nominal, de la cual nos vamos a valer para calcular la periódica. Entonces tasa nominal, y nos pide la efectiva, que es del 23.88%. Número de periodos por año, pues como lo vamos a convertir a mensual, sería 12 meses en el año, y tenemos allí una tasa de interés que es nominal. Entonces, como es nominal, modificamos la fórmula con la tecla F2, dividiendo entre 12 para que nos dé la tasa de interés mensual. Y con esa tasa de oportunidades que vamos a evaluar el proyecto, nos está pidiendo que lo evaluemos mediante la determinación de la pérdida o la ganancia del proyecto en pesos de hoy, es decir, el valor presente neto. Vamos a calcular entonces el valor presente neto del proyecto. Entonces acá vamos a colocar en la parte superior valor presente neto. El valor presente neto es el BPN, o sea, valor presente neto. Y ese es el valor presente del proyecto. Entonces, para hacerlo, vamos a usar la tasa de oportunidad y el flujo de caja que hemos planteado. Colocamos de color amarillo y hacemos la función fx, categoría financiera, invocamos BNA, y en BNA nosotros mencionamos la tasa de oportunidad del 1.8% mensual, donde dice valor 1, vamos a señalarle el flujo de caja que inicia desde el momento o periodo 1, o sea, aquí el periodo 1, el flujo de caja, hasta la fecha final, que es el mes 60. Y con ese flujo de caja le decimos aceptar, y finalmente completamos la fórmula del BPN, sumándole el flujo de caja inicial, el cual no lo hemos incluido en los cálculos, 70 millones de pesos, modificando la fórmula, y tenemos allí un valor presente neto de 71.038.837. Esa es lo que nosotros consideramos en este caso positiva, la ganancia del proyecto. Entonces dice, determinar la pérdida o la ganancia del proyecto en pesos de hoy para una tasa de oportunidad del 22% anual trimestre vencido. Pues esa pérdida es de 71.038.837,23. Y de esa manera nosotros podríamos evaluar el proyecto y decir que es viable porque el BPN es positivo. Eso adicionalmente podríamos corroborarlo y complementar el análisis con la tasa interna de retorno. Entonces, con la TIR, tasa interna de retorno, esa tasa interna de retorno que nos va a arrojar ese cálculo es mensual porque los flujos están mensuales. Entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente es con fx, categoría financiera, invocar TIR, tasa interna de retorno, y darle como datos en la lista de valores, darle como datos a partir del momento o periodo 0 todos los flujos de caja hasta el periodo 60 y decirle aceptar. Entonces vemos ahí que la tasa de interés mensual que arroja ese proyecto es superior a la tasa de oportunidad, porque esa tasa interna de retorno que ofrece el proyecto es del 4.3% mensual, y el inversionista está pidiendo una tasa de interés del 1.8% mensual. Luego entonces el proyecto es viable.
Y repito, la ganancia utilidad obtenida a pesos de hoy de 71.038.837. De esa manera, poco más compleja, se evalúa proyectos de esta naturaleza. Si te gustó, dale like y te espero en la sesión 30 y siguientes.